La promesa del Espíritu Santo. Dios les bendiga ricamente. Llegamos a un pasaje hermoso esta mañana. Todos los pasajes en las Escrituras son hermosos, pero este pasaje es algo esencial, es vital para todo el creyente. Dejen y pongo un poquito aquí una musiquita de fondo. Ahora sí. Dios les bendiga ricamente. Aquí vamos a estar estudiando. Vamos a mirar un pasaje en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, acerca de la promesa del Espíritu Santo. Creo que como creyentes nos hace falta entender más este asunto porque es vital para nuestras vidas, para nuestra fe. De estar plenamente convencidos en que el Señor prometió mandar o enviar el Espíritu Santo a todos los que en Él creen. Y es verdad que el Espíritu Santo puede venir y morar en el creyente. Vimos en el estudio de ayer que Jesucristo nos amó de tal manera que nos amó hasta el último. Bendiciones, Elmer, buenos días. Sí, Jesucristo nos amó a los suyos, dice que por cuanto Él amó a los suyos y los amó hasta el fin, que decidió lavarle los pies a sus discípulos. Y tremenda enseñanza que nos da ahí el Señor mismo, ¿no? Que Él, siendo Señor y Maestro, se rebajó a tomar un lugar de siervo, y no solamente de siervo, sino de un esclavo, hasta tal grado que le lavó los pies a los discípulos y nos dice que lo que Él hacía no lo entienden ahora, pero lo entenderán después. Y podemos ver en verdad el corazón de nuestro Señor Jesucristo, su amor por la humanidad. Porque dice la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Espíritu Santo está aquí en este mundo y tiene su tarea. Y la tarea principal es convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creemos en Jesucristo, de justicia por cuanto Él iba al Padre, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, o Satanás con su imperio de la muerte, ha sido ya juzgado. Pero por medio de la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos ministra la gracia de Dios, y es la influencia divina de Dios para traernos a una convicción de nuestra vida de pecado, para venir a un arrepentimiento verdadero y poner nuestra fe en Jesucristo y creer verdaderamente que Dios nos perdonó por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, que nos perdonó, sino que nos santificó y también ya nos redimió del imperio de Satanás o del imperio de la muerte. Sí, en Jesucristo ya toda la humanidad quedó libre o libertada del señorío del imperio de la muerte que estableció Satanás en este mundo.
Y el amor de Dios es tan maravilloso. El Espíritu Santo, la mera verdad, no es algo sobrenatural, porque el Espíritu Santo es parte del hombre de acuerdo a lo predestinado por Dios cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo en vida, realidad y existencia, y también en santidad. Entonces el Espíritu Santo verdaderamente no es como algo extra que llega a la vida de todo ser humano que cree en Dios y que cree en Jesucristo, sino que vuelve el Espíritu Santo de vuelta al ser humano, porque así fue establecido por Dios. El Espíritu Santo moraba en el hombre antes de la caída, antes del pecado, antes de que el hombre desobedeciera a Dios. Y aquí vemos que Jesucristo hace la promesa de que enviaría al Espíritu Santo. Vamos a leer hasta el... Dios mío, ¿dónde? Si podemos, vamos a leer hasta el 31. San Juan 14, del versículo 15 en adelante. Dice Jesucristo, es bien importante poner atención y cuidado en lo que se está hablando en la Escritura. Dice Jesucristo, si me aman, guarden mis mandamientos. Sí, por eso dice Jesucristo, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les he mandado, lo que yo les digo? Si me amas, guardas mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y estará con ustedes. Creo que si no hay un amor genuino, un amor verdadero para con Dios o para con nuestro Señor Jesucristo, y no guardamos sus mandamientos, creo que el Espíritu Santo no puede venir a morar en un creyente si esa persona no hace lo que el Señor nos manda que hagamos. El Espíritu Santo puede venir a su vida. Lo puede estar convictando de la existencia de Dios, del Evangelio, lo convence, pero también lo convicta de su vida de pecado. Pero si no quiere renunciar, ¿verdad? Si no quiere verdaderamente arrepentirse de esa vida de pecado, aunque el Espíritu Santo esté a la par de él o sobre él, no puede morar en él por la desobediencia de su vida. Aquí Jesucristo está diciéndolo eso. Dice, si me amas y guardas mis mandamientos, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Sí? Ese consolador para que esté con nosotros para siempre debemos de amar a nuestro Señor Jesucristo y guardar sus mandamientos, obedecer lo que Él nos manda hacer. Jesucristo verdaderamente nos llama a una vida más excelente que la de los religiosos de este mundo. Jesucristo les dijo a sus discípulos que si su justicia no fuere mayor que la de los fariseos y de los escribas y de los sacerdotes, no podían ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos manda a reconocer la maldad de nuestra vida hasta dentro del deseo mismo del corazón de nosotros. Dice que si miramos a una mujer para codiciarla, ya adulteramos en el corazón. Sí. Dice nuestro Señor Jesucristo, oíste que fue dicho, aborrecerás a vuestros enemigos. Y dice Jesucristo, mas yo les digo, amen a vuestros enemigos. Orar por aquellos que nos hacen mal y nos ultrajan y nos persiguen. Si no hacemos esas cosas, no estamos obedeciendo lo que el Señor nos dice, y el Espíritu Santo no puede venir a reposar en nuestra vida
dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda verdad. La obediencia va de la mano a una vida verdaderamente llena en el Espíritu. En una vida llena del Espíritu Santo va de la mano con una obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual es lógico que si no lo obedecemos, si no guardamos sus mandamientos, el Espíritu Santo no puede morar en nosotros. Sí está a la par de nosotros por medio de la gracia de Dios, que está ahí, nos testifica de la veracidad y de la existencia de Dios. También nos testifica de la verdad de quién es Jesucristo y de lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Y también nos testifica del pecado de nuestras vidas. Pero si no queremos verdaderamente arrepentirnos y renunciar a ese estilo de vida, refrenarla, repudiarla, es hacerla como renunciar a eso, detestarla de nuestras vidas, creo que el Espíritu Santo no puede venir a morar dentro de una persona si no hacemos o no obedecemos los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y el primero que es arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. O sea, mora con ustedes, mora con el creyente y estará en ustedes, dentro de nosotros, si guardamos sus mandamientos. Si creemos en el Señor Jesucristo, si creemos en Dios, si creemos en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo mora con nosotros, pero no en nosotros. En base a una vida en obediencia, a guardar los mandamientos que Jesucristo nos manda a que hagamos, cuando ya hay obediencia en nuestras vidas, por causa de la gracia de Dios, ministrada en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, que nos convicta de todas esas áreas que debemos de repudiar y renunciar, y nos convicta de hacer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Un mandamiento, y el mayor de todos, es el amor. Nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros. Y si en cambio, con toda la división denominacional y religiosa de hoy en estos tiempos, nos mordemos los unos a los otros. Creo que verdaderamente el Espíritu Santo está en este mundo y mora con nosotros, pero en muy pocos mora en nosotros si no guardamos los mandamientos de Dios. Dice nuestro Señor, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquí está la clave, señoritos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Quieres verdaderamente que se manifieste Jesucristo en tu vida? ¿Quieres verdaderamente que Jesucristo se manifieste en su vida? Debes de amarlo y guardar sus mandamientos. Sí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que recibe, el que los tiene y los obedece y los hace, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote: Señor,
¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Sí. Dice en el 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Por qué la palabra de Jesucristo no es de él, sino del mismo Padre? Porque acuérdense que la profecía dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Toda la manifestación del Dios creador del cielo y de la tierra se manifestó en carne en la persona de Jesucristo. Pero es el mismo Dios, un solo Dios verdadero, manifestado en carne, y aquel Dios que nos dio la vida, el creador del cielo y de la tierra, vino y él mismo dio su vida en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nos hace el llamado a que reconozcamos nuestra vida de pecado, a que nos arrepientamos para poder recibir el perdón de nuestros pecados, la seguridad de la vida eterna y el poder del Espíritu Santo, que nos guiará a vivir una vida a la semejanza del Hijo de Dios. Todo tiene que ir de la mano a la obediencia de Jesucristo, a la obediencia de Jesucristo. Y es en base al amor, amarle a Él, amar sus mandamientos y vivir una vida verdaderamente en gratitud por lo que Él nos ha dado. Imagínense el dolor que le causamos a nuestro Señor Jesucristo, que Él dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonarnos, y nosotros seguimos de testarudos viviendo en una vida de pecado, llenos de mentira, de adulterio, de fornicación, y decimos que le amamos, pero vivimos lejos de guardar sus mandamientos. Y el primero es el arrepentimiento. El primer mandamiento que Jesucristo da en las Escrituras cuando Él se manifiesta en su ministerio es a que nos arrepientamos, que reconozcamos nuestra vida de pecado, que renunciemos y repudiemos esa vida de pecado. Cuando sanó a una mujer, a una de ellas o a varios en los evangelios hay que los sanó y les dijo: vete y no peques más, para que no te venga otra cosa peor todavía. Y decimos que creemos en Jesucristo, que le amamos, pero no guardamos sus mandamientos. Y el primero de todos, el primer mandamiento es: reconoce tu vida de pecado, arrepiéntete, porque hay un perdón de pecados disponible para tu vida. Dios ya nos perdonó. Sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. Aunque el Espíritu está con nosotros, no llega a morar en nosotros por una vida verdaderamente no arrepentida. ¿De qué? Por eso vivimos una vida derrotada en la fe, porque no obedecemos sus mandamientos. ¿Qué dice? Les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas
y os recordará todo lo que yo les he dicho. Por tanto, si el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad, la primera cosa a la cual nos guía es arrepentirnos de nuestros pecados, porque el Espíritu Santo, una de las cosas, la primera que dice Jesucristo es: convencerá a la humanidad o al mundo de pecado. ¿Sí? Y nos manda nuestro Señor Jesucristo, uno de los mandamientos es que reconozcamos nuestra vida de pecado y nos arrepientamos, renunciemos a esa vida de pecado y de muerte, porque Él ya pagó en la cruz del Calvario para que seamos libres de la condenación eterna y del juicio venidero, y además seamos libres de las artimañas de Satanás, que ahí nos tiene seducidos en esa vida de desobediencia para llevarnos al juicio y a la condenación. Dice en el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaras, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y ese príncipe de este mundo es Satanás, porque el día que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, hubo una batalla en el cielo y Satanás y sus ángeles luchaban contra los ángeles de Dios, y ya no se halló más lugar en el cielo para ellos y fueron lanzados a este mundo. Y Satanás anda enojado, queriendo a ver a quienes se lleva a la condenación eterna juntamente con él, porque sabe que su imperio ya fue derrotado. No vamos a permanecer en el sepulcro. Creamos en Dios o no creamos en Dios, el sepulcro, el panteón, el cementerio no es nuestra residencia para siempre. Jesucristo ya la venció y Satanás sabe que tiene poco tiempo. Y él va a querer seducir y tener sujetos a desobediencia en esa vida de pecado, separados de Dios, para que el Espíritu Santo no venga a morar en ellos y no vivan una vida victoriosa a la semejanza del Hijo de Dios, para llevarte al juicio y a la condenación en esa vida de pecado. Aunque Jesucristo ya te perdonó en la cruz del Calvario, si seguimos de testarudos viviendo nuestra vida en esa vida de pecado y de muerte, de falsedad, de mentira, de adulterio, de fornicación, decimos que amamos a Dios y aborrecemos a nuestros enemigos. Jesucristo es uno de los mandamientos que dice: ama a tu enemigo, ora por aquellos que te hacen mal. Y si no hay amor, la mera verdad, si no entendemos y no aprendemos a amar a nuestros enemigos, el Espíritu Santo no puede venir a morar en las personas. Sí está con nosotros, pero no en nosotros. Porque Jesucristo nos lleva más allá. Amar a nuestros enemigos, nos dice: amen a vuestros enemigos. Ya la ley de ojo por ojo, diente por diente, no cabe en el cristianismo, no cabe en un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no me ha dado a mí mi merecido, no me ha aplicado a mí la justicia divina, ¿por qué deseo yo que Dios le aplique la justicia divina a aquel por quien Cristo murió? Aquel que me hizo mal a mí, pero Cristo murió por él, porque lo amó de tal manera que dio su vida tanto por mí como por aquel que se levanta contra mí. Si Jesucristo lo ha amado
Por eso dice que este mandamiento nos da que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y Jesucristo amó al homicida, al patricida, al matricida, los que matan a sus madres, los que matan a sus padres, los que matan a sus propios hijos, al que violó o al que viola a sus hijas. Jesucristo lo amó de tal manera que dio su vida por él. Por eso nos exhorta a que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Si Jesucristo me amó de tal manera que dio su vida y derramó su sangre en la cruz del Calvario para darme el perdón de mis pecados, y Jesucristo ya me perdonó en la cruz del Calvario, y también perdonó en la cruz del Calvario a aquel que se levante contra mí, a mi enemigo. Si Él lo amó de tal manera que dio su vida tanto por Él como por mí, por eso es que Jesucristo nos exhorta a que amemos a nuestros enemigos. Sí. Podremos engañarnos nosotros mismos a decir que estamos llenos del Espíritu Santo cuando vivimos doble vida. Cuando en el templo decimos gloria a Dios y llegamos con una cara de piadosos y sentimos que tocamos las alas de los ángeles en el cielo, pero saliendo del templo vivimos cargados de odio, de fornicación y de adulterio en nuestras vidas, aunque el Espíritu Santo está ahí disponible con nosotros, no puede hacer su morada en nosotros por un arrepentimiento no genuino en nuestras vidas, porque no le hemos obedecido a nuestro Señor Jesucristo. Él nos manda verdaderamente a que le amemos y guardemos sus mandamientos. Y como les digo, el primer mandamiento cuando Jesucristo sale en los evangelios dice: arrepiéntanse, reconozcan su vida de pecado porque ya les he dado el perdón de sus pecados. Y sin arrepentimiento no podemos recibir el perdón de nuestros pecados que Dios ya nos dio. El primer mandamiento que Jesucristo le dice a sus discípulos, a aquellos que quieren seguirle, es que reconozcan su vida de pecado, le pidan perdón a Dios y reciban el perdón que Dios ya les ha dado. Sí. Arturo Santana, saludos. Cris Santana, amén, bendiciones. Mi hermanito Elmer, estamos adelante. Damaris, saludos. Sí. Jesucristo nos está llamando a una vida más excelente, hasta que lleguemos a la plenitud y a la estatura perfecta del Hijo de Dios. Si somos cristianos, debemos de imitar a Jesucristo en todo. Y si Jesucristo amó a aquellos que le metieron los clavos en sus manos y lo clavaron en un madero, y aquellos que lo sentenciaban, y aquellos que gritaban crucifícalo, Él los amó, que dio su vida por ellos. ¿Quiénes somos nosotros para aborrecer a aquel que nos hizo una cara? Si nada más nos hizo una cara y como que le caemos gordo a esa persona, ya lo aborrecemos en nuestro corazón. Y si Cristo dio su vida por él y lo amó de tal manera que lo compró del imperio de la muerte, de las garras de Satanás, lo arrebató dando su vida en la cruz del Calvario, lo ha arrebatado del sepulcro, lo ha arrebatado de la tumba, lo ha arrebatado del Hades. Si Jesucristo lo amó de tal manera que dio su vida para sacarlo de ahí,
¿Quiénes somos nosotros para no amar a aquellos por los que Cristo murió? El mandamiento es ese, amarnos los unos a los otros. Y aquí ya cuando se despide dice, no hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantémonos, vámonos de aquí. Y ahí agarra camino al Getsemaní. Miren, aquí está. Apocalipsis 12:5. Miren lo que dice Jesucristo, ¿ok? Dice Jesucristo acá. Y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda crean. No hablaré ya mucho con ustedes porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Jesucristo ya va a ir al madero y miren lo que sucedió cuando Él murió en la cruz. Apocalipsis 12:5. Y ella dio un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cuando el hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y esta mujer es la nación de Israel. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Después de qué? Cuando el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Y ahí en la cruz del Calvario, el hijo varón fue arrebatado para Dios y para su trono. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón o contra Satanás. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, Satanás del cielo, cuando el Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo venció el imperio de la muerte, cuando Él dio su vida y fue arrebatado, cuando Él resucitó de los muertos, fue ascendido al cielo. Y Él fue arrebatado para Dios y ¿para dónde? Para su trono. ¿Y dónde está Jesucristo? Sentado a la diestra del Padre. Y ya no se halló más lugar para Satanás en el cielo. Satanás no se puede ya presentar delante de Dios para acusarnos, porque allá está quien dio su vida por ti. Y aún por aquel pecador empedernido que quizás nunca venga a los pies de Cristo. Pero Satanás ya no puede ir a acusarlo delante de la presencia de Dios, porque no tiene sentido que Satanás se presente delante de Dios y le diga: ¿ya miraste a aquel? Mira el pecado que comete, mira lo que él hizo, lo que él hace. Dios nada más le tiene que agarrar la mano a Jesucristo y enseñarle: sí, pero ya miraste lo que mi hijo hizo por él. Eso ya no tiene sentido. Satanás ya no tiene acceso a la presencia de Dios. Y esto es lo que aconteció. Por eso Jesucristo dice aquí: porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí.
para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Y habla Jesús que Él es la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y esos frutos son frutos de arrepentimiento. Si no hay frutos de arrepentimiento en tu vida, pero si estás en Cristo, el Señor por medio de su Espíritu Santo te convictará de esas áreas y te dará el poder para repudiar esas áreas que no le agradan a Dios de tu vida, siempre y cuando tú lo quieras. Si quieres seguir en esa vida de pecado y de muerte, simplemente serás un pámpano que será cortado y echado al lago de fuego. Pero si tú quieres que el Señor limpie esas áreas que no le agradan a Él, Él te limpiará para que lleves más frutos. Y repudias esas áreas, y luego repudias aquellas que te son ocultas, aquellas que no sabías que eran pecado ante los ojos de Dios. Y el Espíritu Santo te va guiando a toda verdad y va perfeccionando en ti, te va dirigiendo y te va moldeando hasta que llegues a la plenitud de la semejanza de un verdadero Hijo de Dios, que puede amar a aquellos que Dios amó. Y sí, Dios amó al pecador, Dios ama al homicida, sí. Dios ama a aquel que se levanta contra ti. Por eso Jesucristo nos exhorta, nos dice, uno de los mandamientos es amar, que nos amemos los unos a los otros. Y no está diciendo que nos amemos entre hermanos, entre los creyentes, entre aquellos que hemos creído en Dios. Él nos está exhortando que amemos a toda la humanidad así como Él amó. Y es un mandamiento de Él. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga a morar en ti, dentro de ti, no contigo, sino dentro de ti, el cual te guiará a toda verdad, te dará el entendimiento de la palabra, de la sana doctrina, no te dejará arrastrarte por doctrinas de demonios que se han soltado hoy en día. ¿Sí? Dice Timoteo, segunda de Timoteo 4. Te encarezco, si es. Creo que era 4. Ahí creo que no era ahí. No lo apunté, tenía una nota donde habla de los espíritus engañadores, las falsas doctrinas, que muchos apostatarán de la fe. Este era otro pasaje que quería compartir de esto, pero estaba indeciso si predicaba acerca de la prédica. Pero miren, nos acercamos a la conmemoración de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es una fiesta, una celebración, una conmemoración que es reconocida básicamente en todo el mundo. Son tiempos de reflexionar si verdaderamente hemos creído al Señor, si verdaderamente guardamos sus mandamientos,
si verdaderamente hacemos lo que Él nos dice que hagamos o no. Si guardamos sus mandamientos, dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Y mi Padre los amará y haremos morada con ustedes. ¿Y cómo es que el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Dios verdadero. Hermanito Pastor Daniel, buenos días, bendiciones. Bendiciones. Sí. Jesucristo es la manifestación del Dios vivo, manifestado en carne. Aquel espíritu que se movía sobre la faz de las aguas allá en Génesis, es el Espíritu del Dios vivo, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, viene a morar el Padre, el Hijo, en el Espíritu Santo, en toda la persona que guarda sus mandamientos y que le ama. La clave es esa. El Espíritu Santo puede estar a la par tuya, pero no puede morar en ti si hay áreas en tu vida de pecado que no quieres repudiarlos, no quieres sacarlos de tu vida. Como les digo, si Jesucristo nos dice que amemos a nuestros enemigos, y si hay odio en tu corazón, hay rencor en tu corazón contra tu prójimo, contra tu vecino, contra aquel que te hizo mal, no estás guardando, no estás obedeciendo sus mandamientos. El Espíritu Santo no puede morar en ti. Puede estar contigo, pero no puede morar en ti. Sí. Yo necesito más del Señor. Yo necesito más del Señor. Es mi oración esta mañana. Que el Señor me lleve a ese nivel donde no haya nada que le estorbe en mi vida, para que verdaderamente el Espíritu Santo repose dentro de mí y me ayude a vencer todas esas áreas que yo no puedo en la carne. Que me convicte de los pecados que me son ocultos para confesarlos delante de mi Dios y me ayude a repudiarlos, a cortarlos de mi vida. Que si mi brazo me es ocasión de caer y no me he dado cuenta, quiero que el Espíritu Santo me convicte y quiero tener el poder para cortar mi brazo, para no hacer esas cosas que no le agradan a Dios. Sí. Si mi ojo me es ocasión de caer, quiero sacarme ese ojo, pero quiero que el Espíritu Santo me convicte de aquellas áreas que yo no me he dado cuenta que no le agradan a Dios, las cuales impiden verdaderamente que se manifieste el Espíritu Santo dentro de mí, para que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vengan y hagan morada en todo mi ser. Yo no quiero ya el Espíritu Santo a la par mía. Yo quiero que el Espíritu Santo del Dios vivo, del Creador del cielo y de la tierra, more dentro de mí. Yo quiero llevar a ese nivel, a manifestar la imagen de un verdadero Hijo de Dios a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Y necesito del poder de su Espíritu Santo para lograrlo, para que me dé un corazón para amar a mis enemigos. Cuando me robaron hace un mes y medio, yo comencé a clamar a Dios y le pedía que las cayeran en las manos de las autoridades. Estas personas me robaron demasiadas cosas, herramientas. Lo que más me dolió fue mi cámara de video que usaba para el ministerio. Pagué bastante por ella y me dolió.
Y oré la mera verdad, ahí vive mi Dios, no miento. Oré deseando que los agarre las autoridades, que les den su merecido, que paguen lo que me hicieron, que me paguen mis cosas. Y después, como a la hora de eso, el Señor me convictó, me mostró que están bajo el señorío de Satanás en sus vidas. Reinaldo, bendiciones. Bendiciones. Y el Señor me convictó y me dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Por qué no haces lo que yo te digo? Y me dice, ama a tu enemigo. Ora por ellos. Y el Señor me mostró que Satanás los tiene presos en esa vida que deshonra a Dios, en esa vida que lo único que les espera es el juicio y la condenación eterna. Y si Dios los amó de tal manera que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarlos, si hay un perdón disponible para sus vidas, ¿y quién soy yo para querer que Dios les dé juicio sobre estas cosas que hicieron cuando Dios no me ha dado a mí el juicio que yo merecía por mi vida de pecado? Si Dios me ha perdonado en la cruz del Calvario, al reconocer yo mi vida de pecado y la reconozco que le he fallado a Dios, y me he confesado delante de Él y le he pedido perdón. Y si Él no me ha dado juicio a mí, y si Jesucristo dio su vida por ellos, el Señor me convictó, le pedí perdón a mi Señor, porque no estaba amando a mi enemigo, no estaba orando por ellos, y comencé a clamar por ellos, y comencé a clamar que la luz del Evangelio resplandezca en sus vidas y puedan ser salvos de esa vida de pecado y de muerte. ¿Por qué? Porque el perdón de pecados está disponible para sus vidas. Cristo murió por ellos, tanto como por mí, tanto como por ti. Por eso Jesucristo nos exhorta, nos manda a que amemos aún a nuestros enemigos. Y en la carne es imposible, pero si le obedecemos, el Espíritu viene y mora en nosotros y nos da el poder para amar a aquellos que nos hacen mal. Y nos da el poder para obedecer los mandamientos del Señor. Y es Él obrando en nuestras vidas, no somos nosotros. El viejo hombre está muerto para que Jesucristo sea glorificado en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos guarde y nos guíe a aquella vida venidera, a la vida eterna, en una vida donde se manifieste la vida de los hijos de Dios. Yo quiero esa vida. Yo quiero aprender a amar a mis enemigos. Si no hubiera permitido Dios que me robaran esas cosas, yo nunca hubiera orado por ellos. Y sigo orando por la salvación de ellos. Sigo orando por la salvación de ellos. Es el deseo en mi corazón. Si la policía los agarra, yo quiero decirles a ellos que si ellos le piden perdón al Dios de Israel, al Dios vivo, al Dios creador del cielo y de la tierra, por eso que me hicieron, retiro los cargos. Yo los he perdonado. Si Cristo los perdonó en la cruz del Calvario, ¿quién soy yo para tener resentimiento contra aquellos por quien Cristo murió? Y el Señor me está llamando a vivir esa vida. Y si no me hubieran robado, yo nunca iba a estar orando por estas personas que se levantaron contra mí, que me robaron, que me despojaron de cosas materiales. Y yo quiero que el Señor los despoje o despoje a Satanás de esas almas por las que Cristo murió.
A mí me despojaron de cosas materiales. Satanás los sedujo a que hicieran eso contra mí, porque sé que el Señor está robando almas por medio de mi ministerio. Estoy predicando diario por la pura gracia y la misericordia de Dios. Aquí estoy. Termino de este mensaje y me quema el corazón por subir otro, por seguir predicando, alcanzando almas. Y si Dios está arrebatando almas por medio de este ministerio que ha puesto en mis manos, porque no es ni mi ministerio, es el ministerio de Él. Si Dios está arrebatándole almas a Satanás, Satanás me la aplicó, ojo por ojo, diente por diente. Tú me robas, yo te robo. Me robaron, gloria a Dios por eso, porque gracias a eso comprendí que me falta amar a mis enemigos, a orar por aquellos que me hacen mal. Era una área en mi vida que necesitaba ser cambiada y el Señor la ha transformado. Y gloria a Dios porque me robaron. Dios es el que me dio, Dios es el que permitió que me despojaran. Dios dio, Dios quitó, alabado sea su nombre. Y lo que hizo en mi corazón vale más que esas chácharas que me robaron, que al final de cuentas son cosas perecederas de este mundo. Y dice el Señor, darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si esta vida Dios ya la compró con la sangre de Cristo, se la debo de rendir en una totalidad a Él. Y las chácharas esas que me robaron son del mundo, déjalas en el mundo, porque no me las voy a llevar cuando parta de este mundo. Pero si puedo clamar a Dios para que Dios le arrebate estas almas a Satanás y se las robe de ahí donde las tiene, encadenadas en esas prisiones, en esa vida de pecado y de muerte, las cambio. Señor, que se queden con eso, pero arrebata las vidas de estas personas para que el día de mañana sean salvos, para que el Señor las alcance con la luz del Evangelio. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Gracias, hermano Daniel, Pastor Daniel Aguilar, saludos hasta Morelos. Nos contactamos enseguida. Quiero, si me hace una lista de ministerios, vamos a hacer un tratadito, un folleto o algo. Tengo un sobrino que trabaja en una imprenta allá en Cuernavaca, para agarrar precios y todo y comenzar a trabajar en unos trataditos donde lleven a direcciones de iglesias donde se predique la sana doctrina en Morelos, porque me quema el corazón de veras de ir a predicar a las calles y hacer el llamado a la gente a que se arrepientan, que hay un perdón disponible para sus vidas, a llevarles las buenas nuevas, que Dios ya los perdonó. Dios ya los perdonó en la cruz del Calvario y deben de arrepentirse, deben de reconocer esa vida para recibir el perdón que Dios ya les ha dado. Y me quema mi corazón de veras de hacer eso. No sé, usted conoce ministerios ahí. Comenzamos ahí en Zacatepec. Que Dios se glorifique en todo. Nos unimos, nos ponemos de acuerdo. Necesito solamente una buena bocina, y usted conoce esas áreas y usted dice dónde vamos. Adelante, mi valiente, yo lo acompaño o usted me acompaña. Vamos a hacer eso para alcanzar almas, arrebatárselas a Satanás, amén, porque hay un perdón disponible para sus vidas y no lo saben. Padre bendito, gracias, Señor, por este día, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que sigas trabajando en mi corazón, Padre. Quizás en los corazones de las personas, de mis hermanos, Señor, no necesitan que áreas sean cambiadas, transformadas, pero yo sí, bendito Dios. Quiero, bendito Dios, verdaderamente que me enseñes a amar, Señor, aún a los asesinos, aún a aquellos delincuentes, aún a aquellos, Señor bendito, secuestradores, Señor. A orar por ellos, Padre, a clamar por sus vidas para que tú los arrebates del imperio de Satanás, Señor, porque tú diste tu vida por ellos, Señor.
Te ruego, te suplico, Señor, llévame a ese nivel de amar, bendito Dios, de amar aún a estos secuestradores, a estos asesinos, Padre. Cuando voy a Morelos, Señor, mi corazón se entristece de mirar tanta muerte en los periódicos, Padre. Despedazados. ¿Hasta dónde ha llegado la maldad y la influencia de Satanás en la vida de las personas, Padre? Y la iglesia bien cómoda, Señor. Bien cómoda, bendito Dios. Sin proclamar el evangelio con poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sana tu iglesia. Levántala con poder, bendito Dios, para que arrebatemos de las manos de Satanás a los secuestradores y a los asesinos, Padre. Porque Cristo murió por ellos, Padre. No se diga por los borrachos, por los mentirosos, por los adúlteros, por aquellos que se entretienen en una vida, Señor, en una inmoralidad sexual, Padre. Transforma mi corazón, dame un amor genuino por ellos, porque Cristo murió por ellos, bendito Dios. Hoy me rindo, Señor, a ti. Hoy te pido que tu Espíritu Santo haga manifiestas las cosas que no te agradan de mi vida para repudiarlas, para renunciarlas, Señor. Todos deseos de fornicación, de adulterio, de falsedad de mi vida, Señor, sácala, quítala de mí, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo, para que tú seas glorificado, Señor, para que tú seas exaltado, para que mi vida sea una vida en alabanza, para darte gloria y honra a ti, Señor, que me has perdonado con tu sangre, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Sí, amén, amén. Gracias por sus saludos. Mi hermano Daniel, si puede, si está desocupado, podemos charlar un ratito. Está bien, me avisa, me dice, y ahí por el WhatsApp lo contacto. No dejemos perder más tiempo. Ya no. Mucha gente está pereciendo sin Cristo en sus vidas. Mucha gente está muriendo sin recibir el perdón de pecados que Dios ya les dio. Amén. Me contacta. Si puede, si no está trabajando, si no está ocupado. Yo la mera verdad, las reuniones esas a las 12 es cuando estoy trabajando, estoy ocupado acá haciendo mis cosas. Por eso no me he conectado, pero los he mirado. Voy a tratar de esforzarme y hacer tiempecito, aunque esté trabajando, pararme por ahí en algún lado y conectarme. Bendiciones, bendiciones, amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas, para vivir una vida victoriosa como los verdaderos hijos de Dios, y podamos verdaderamente ser una luz en este mundo, amén, una luz en este mundo, para la gloria y honra de nuestro Señor. Amén, 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 amén. El alfarero. Moldea mi vida, Señor. Cámbiame, transfórmame, bendito Dios. Lo necesito. Haz tu obra en mí, Señor. Perfecciona, bendito Dios, tu obra en mí, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo necesito, bendito ser. Yo necesito ser transformado, Padre. Moldea mi vida, Señor, como tiene que ser moldeada, Padre. Te lo pido, lo clamo, Señor, lo necesito. Te lo clamo, Señor, lo necesito.
Lo necesito en mi vida, Señor. Que tú transformes mi vida, Señor. Me dijo, no me gustas. Gracias. Te voy a quebrantar. Quebrántame, Señor. Transfórmame, Señor. Quita toda cosa que no te agrada de mi vida, Señor. Quiero que tú, Señor, te glorifiques, Señor, en mi vida, Señor. Quiero que mi vida sea para alabanza, honra a tu nombre, Señor. Te voy a hacer pasar. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, gracias, gracias. Bueno, bendiciones. Una alabanza en lugar de quejabanza, ¿verdad? Amén. Bendiciones. Ahora sí, nos vemos. Hasta mañana, si Dios quiere. Bendiciones.